y está trepando con una facilidad pasmosa. Rozo abajo un poquito, pero no se empanza. Paliza de tracción. Esta es la tracción verdadera del Rubicon. Y se va a coronar como... Atención, porque acabo de empanzar. Voy a coger un poquito de impulso, intentando no romper nada. Está totalmente apoyado en la barriga. No hay quien lo saque de aquí. Está totalmente encallado. Hola queridos amigos, hoy tenemos un enfrentamiento de altos vuelos. Nos jugamos el pase a semifinales y por ello van a luchar, por un lado, el único sub que queda en el Mundial y uno de los coches más capaces que hay en el mercado. Máxima expectación porque a partir de aquí puede pasar de todo. Nos acompaña David Clavero. ¿Qué tal, David? Pues muy bien, estoy aquí en esta nueva entrega de los cuartos de finales porque hoy se presenta una batalla espectacular. Es un auténtico espectáculo porque hoy se enfrentan Alemania contra Inglaterra. Por el otro lado del cuadro ya espera uno de los semifinalistas y hubo sorpresa. Hoy vamos a descubrir qué semifinalista sale del lado derecho. Nadie hubiera querido cruzarse con el Defender, pero estoy seguro de que el Touareg hará todo lo posible para colarse en la semifinal, donde podría enfrentarse al Land Cruiser o al Toyota Hilux. Pero antes de empezar, vamos a presentar a los contendientes de hoy. El Volkswagen Touareg es un SUV de asfalto cuyos ángulos suman 87 grados. Cuenta con tracción total permanente automática, bloqueo central y una altura libre de 258 milímetros. El Land Rover Defender es un auténtico todoterreno. Sus ángulos característicos totalizan 106 grados. Tiene tracción total permanente con reductora, bloqueo central y trasero en opción y una altura libre de 291 milímetros. Es el coche más alto del Mundial. David, mientras los coches están dirigiéndose al primer obstáculo de estos cuartos de final, quiero que me des un pronóstico y que te mojes de verdad. ¿Qué crees que va a pasar en estos cuartos? Pues me voy a mojar de verdad desde el primer momento y hoy creo que va a ganar, no sé si claramente, pero yo creo que el Defender hoy va a demostrar que a pesar de ese viaje, o ese viraje mejor dicho, hacia un vehículo más tipo SUV, el Touareg le va a hacer sufrir, pero va a demostrar que sigue siendo un verdadero todoterreno. Yo pienso que efectivamente también va a ganar el Defender, aunque quizás la cuestión estaría en cuánta diferencia va a haber entre esa victoria con respecto al Touareg. Totalmente de acuerdo. El Defender parte con mayores armas y el Touareg cuenta pues con unas aptitudes un poquito más limitadas. Pero oye, vamos a verlo porque hasta que no ocurra toda la acción no vamos a saber cuál es el próximo semifinalista. Hoy es el duelo, pero el duelo de verdad. Vamos a disfrutar muchísimo. El rompepalieres es una subida solo apta para auténticos todoterreno, con un importante escalón en el centro que es su punto crítico. Aquí pondremos a prueba la capacidad de tracción y la articulación de suspensiones. Está David preparado, Elena preparada, Fernando preparado, por lo tanto se viene. Es momento de empezar a ver y conectar con el circuito. Así que, Elena, cuéntanos, ¿cómo está el día en Ocaña hoy? Hola Juanma, hola compañeros. Hoy en Ocaña tenemos un pequeño respiro porque hay 23 grados y también tenemos a uno de los grandes favoritos de este Mundial, el Defender. Pero David, yo quiero saber si hoy, aunque está el Defender, podemos tener alguna sorpresa. Por supuesto que podemos tener alguna sorpresa, porque aquí siempre puede haber sorpresas. No solo pequeñas averías mecánicas o electrónicas, sino la sorpresa de que el Touareg le gane por alguna razón. De todas formas, el favorito es el Defender y vamos a ver hasta dónde llega nuestro sub de lujo, el Volkswagen Touareg. Bueno, pues no nos vamos a hacer esperar más porque creo que todos tenemos muchísimas ganas de ver a estos dos coches en acción. Así que venga, vamos a ello. David Artés nos acaba de comentar que puede haber sorpresas. Lo cierto es que es cierto, puede haberlas, ya las hemos tenido en anteriores cuartos de final. Pero también es cierto, un momentito. Ponga la suspensión arriba de todo, en la posición Off-Road Plus, y el control de tracción en modo automático, pero off-road también, que es el modo específico de este vehículo. Qué peligrosa es la condición de favorito. La condición de favorito genera muchísima presión. Lo que decía es que el Touareg no gana en ninguna cota ni en ningún punto al Touareg. Entonces la sorpresa tiene que ser muy grande. Que lo que llevamos a este Mundial, yo creo que el Touareg es el SUV, porque es un SUV obviamente, que mejor está demostrando su capacidad todoterreno. Vamos a observar cómo vemos. Ya vemos ahí actuar el control de tracción. Aquí ha rozado ya en la parte delantera. ¡Vamos allá! Ángulo de ataque de 31 grados. He tocado la barriga.
pero va a subir hasta arriba con grandes dificultades. Bueno, son grandes dificultades, pero al final ha subido, ¿eh? Ha subido. Sí. Vaya, ha tocado, pero tampoco ha sido algo grave. Hay que repasar y dejar claro que el Touareg tiene peores ángulos, una menor altura libre al suelo que el Defender, pero por ahora yo diría que tampoco tiene tantos problemas para llegar donde ha llegado. Bueno, aquí en nuestros datos vemos que el ángulo de ataque es de 31 grados en el Touareg y no ha sido suficiente para evitar ese golpecito que ha arrastrado un poquito de arena, pero tampoco ha llegado a romper nada. Por lo que podemos intuir que el Defender no va a tener problemas, al menos en esa cota. A priori no debería. O sea, por ahora el Touareg se consolida como un sube-bordillos en vez de como un sub-4x4, pero bueno, por ahora... Bueno, vamos a ver. Vamos al siguiente. Vamos a ver porque David ya debe estar listo, debe estar a punto de entrar al Defender. Me gusta ver el Touareg ahí detrás de la meta. En el Defender voy a seleccionar el modo de arrastre en rocas con la altura máxima de suspensiones para no dar abajo. Es curioso que el Defender no recuerda el modo en el que estaba cuando se apagó y hay que volver a ponerlo otra vez cada vez que arrancas el coche. Vamos allá. Modo rocas mínimo, derrape mínimo, arrastre de ruedas, a ver si llega arriba. Todavía no termino de encajarlo con respecto a mí sí me gusta. Venga, vamos a estar atentos porque... Sobre todo cómo cruje. A mí me gusta escuchar cómo cruje el chasis monocasco. No ha tocado en el punto donde se ha tocado el Touareg. Sin problema y por diferencia. Tracciona mejor. No toca la barriga tampoco. Aquí tenemos una altura libre al suelo que es de 291 milímetros. Tremendo, tremendo. Según Sergio, una altura parecida a la de un gran pepino, ya sabes. Vamos a ver las repeticiones porque es importante. Sí, vamos a ver el detalle. Es importante ver los detalles y ver cuáles han sido las diferencias, aunque yo creo que ya han quedado un poco claras en la primera toma que hemos visto. Mientras nos las preparan, ahí vemos dos planos exactamente iguales. Las ruedas del lado derecho. Sí. Por ejemplo, aquí se puede ver muy bien cómo patina más. Estas son las delanteras, delantera derecha. Fíjate el avance, cómo patina más el Touareg. Mucho más. Que además lleva un neumático más específico para hacer todoterreno. Sin embargo, aquí el control de tracción, pues obviamente tiene que trabajar más que en el Defender. Como toca también la barriga. Es momento de conectar con Elena, así que Elena, cuéntanos, bastante parejo hasta ahora el enfrentamiento de hoy. Así es, Juanma, la verdad que las cosas están bastante claritas. Nosotros desde fuera hemos visto cosas y sobre todo hemos escuchado cosas. Pero vamos a preguntar a David qué son esas cosas. Bueno, claramente esta toma es obvia y al ver la repetición me confirma lo que sentí dentro de cada coche. El Touareg ha sufrido, ha deslizado y ha rozado toda la barriga desde delante hacia la parte de atrás todo el rato. Mientras tanto, el Defender lo ha hecho sin rozar, sin esfuerzo y prácticamente sin que interviniera el control de tracción más que un poquito. Así que, bueno, claramente el primer punto para el Defender con una clara ventaja. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con ese segundo con ese segundo punto y sobre todo a ver si salta la sorpresa. David Artés corrobora lo que hemos visto en pantalla. Muy fácil para el Defender esta primera toma. Ahí ya se ha visto el Touareg cómo le ha costado un poquito más, ha llegado, pero sufriendo un poquito más. El control de tracción también se ha notado. Pero yo todavía tengo la esperanza de que haya sorpresa y Volkswagen. Digo, ¿tú te imaginas que el Volkswagen Touareg desbanca al Defender? ¿Sabes qué? Sería algo bastante difícil de ver, pero podría ocurrir. Yo no hubiera apostado contra el Jeep Wrangler y ahí le tienes, apeado en los cuartos de final. De momento lo que tenemos es superioridad teórica y superioridad real por parte del Defender con respecto al Touareg y de momento todo está dentro del guión. No hay sorpresas, a pesar de que David nos ha dicho que podría haberlas. Bueno, veremos a ver. Como gana el Touareg, se cae el plato, yo se lo digo eso. Se cae todo. Por cierto, ya tenemos al Touareg dirigiéndose al siguiente obstáculo, un obstáculo que nos va a hacer disfrutar de lo lindo, así que vamos a presentarlo. La batidora es una subida con fuertes ondulaciones que dejarán ruedas en el aire en todo momento. Toda la subida tiene dificultad extrema y habrá que estar atentos al resbalamiento y a las ruedas que estarán continuamente en el aire. Mira qué plano de la batidora. Yo creo que para mí, de todas las pruebas que tenemos, es mi favorita porque este es aquí donde se demuestra lo bien hecho que está un coche. Y aquí vas a ver, una cosa interesante es ver cómo se escucha por dentro del Touareg y cómo se escucha. Sí, es importante aquí. Modo road y cómo se escucha el Defender. Esto es un detalle suspensión importante. Arriba de todo. Primera velocidad fijada. David Artés jadeando de lo difícil que es subir por ahí. O sea, es una buena prueba, ¿eh? Y le hemos visto bajar solo, ¿eh? No sé por qué jadea tanto, porque bajando no te cansas tanto. Vamos a ver.
Hay que recordar, el Touareg tiene suspensión neumática y va en su máxima altura. Bueno, acaba de pegar ya un... Sufriendo muchísimo para llegar al obstáculo. Fíjate qué Imaginaos lo que va a cruce de pasar puentes ahora. hay, qué socavón. O sea, es un pozo petrolífero. ¿Te acuerdas cómo hizo este obstáculo la Raptor, no? Bueno, la Raptor... Uf. Esfuerzo colosal del tronco de bueno. tracción. Pero todos los sistemas pero al avanzando, límite. sin titubear, ¿eh? Es una maravilla. Ay, ay. Yo creo que voy a llegar, Ahí viene, pero ahí sufriendo muchísimo. Ahí viene. ¡Dios! Qué impresionante Ojo, que bien, ver a que un bien. Touareg en esta tesitura. ¡Vamos, Volkswagen! ¡Vamos! Uf. Salvaje. ¿No se ha salvaje. sufrido más el coche o David, eh? No sé quién ha sufrido David más. tiene ya el rigor mortis ahí, se ha quedado como petrificado. Hay que cruzar Oye, la me meta. parece... Bueno, no ha cruzado la meta, vamos a esperar a que cruce la descensos, meta, vamos que a cualquier trabajar. cosa puede pasar. Se cruza un conejo y ¿qué pasa? Después ahora? del Wrangler Vamos a ver. hay que llegar hasta la meta, ¿eh? Que si no... Vale, ahora sí. Prueba superada, batidora superada por el sub alemán y para mí una sorpresa, sinceramente. Yo creía que quizás se podría quedar aquí. Yo tenía esperanza de que llegara y que llegara con más facilidad, pero no por nada, porque confío mucho en el control de tracción. No sé cómo lo veis vosotros en el tele grande, porque este hay que verlo en tele grande para verlo bien. Pero bueno, ha sufrido, pero ha llegado. Ha llegado ese control de tracción, funciona y funciona muy bien. Y quiero ver el Defender, a ver, sobre todo el sonidito de dentro, a ver cómo va ese chasis. Bueno, el sonido de dentro va a ser importante, pero no determinante, porque no sé si David va a valorar ese parámetro en concreto, aunque David ya debe de estar a punto de montarse en el todoterreno inglés. Yo creo que David no va a tener mayores problemas para superar este obstáculo, a pesar de lo difícil y espectacular que es. Modo de avance en roca, suspensión a altura máxima, Como primera siempre. velocidad fijada. Vamos allá con el Defender, a ver qué hace. Mira, cómo va asomando, como diciendo, Sí, sí, sí. esto es bastante pan comido para mí. Vamos a ver. ¿Qué cantidad de altura libre al suelo lleva Sí, sí, el sí. Defender? ¿Eh? O sea, es... De momento ya lo está haciendo mejor, porque ahí recuerdo que el Touareg se había quedado un poco. Sí, fíjate cómo afronta el socavón. Mucho más margen en el ángulo de ataque. ¡Qué superioridad! Madre mía. Sin dudar, avanza. Se levanta. Recordemos que esta unidad no lleva diferencial trasero bloqueable. Efectivamente. Solo lleva diferencial central. Y no le está haciendo falta Y para nada. control de No ha tracción. perdido tracción, no ha Ah, levantado polvo, no le ha costado. Y ahí tenemos al Land Rover Defender impasible, Sin despeinarse. como si acabara de, bueno, pues pasar ¿por dónde? Pues como yo ayer con el coche, por la calle de mi casa. Increíble, de verdad. Esto... El que Defender, además, ahora en plano parece hasta el triple de grande. Es como que se ha agrandado, ¿no? el Defender del demuestra obstáculo. que es nuestro gran pepino. Sí, desde luego. El Land Rover Defender acaba de demostrar de lo que es capaz, pero, David, hay que ver las repeticiones. Sí, sí. Porque, a pesar de que sabemos Yo creo que está claro, pero está vamos, claro, siempre hay que verlo por si hay algo que se nos hay que escapa. verlo sobre todo para saber cuál es la diferencia, ¿no? Porque ahora, con las repeticiones, yo creo que se va a ver todavía más claro. Así que a ver si no las preparan. Bueno, Este plano a mí es que me flipa. fíjate, ¿eh? ¿A que no habéis visto nunca un Touareg por abajo? Pues mira, ya lo estáis viendo. Solo el del taller lo ve. A ver. Los palieres, el cardan central. Si una marca tiene algo ahí raro debajo, lo veríamos aquí, ¿eh? Ojo. Pero no. Fijaos qué plancha, qué protección en los bajos esa plancha. Esto ya de da buena acero. cuenta de la diferencia entre el enfoque de un vehículo y otro. ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. Nada, o sea, Esta es la rueda trasera derecha de ambos coches en el mismo punto. esta es la imagen definitiva para entender Mira, por mira, qué hay un ganador claro. Es y- importante desde casa que os fijéis cómo el control de tracción del Defender actúa muchísimo más rápido y de forma más precisa, prácticamente no dejando deslizar nada la rueda que está en el aire. Y sin embargo, en el Touareg se ve cómo necesita más deslizamiento Sí. para actuar. Esta imagen es brutal. Los dos coches se levantan parecido, ¿eh? David, A ver qué nos viendo las dicen. repeticiones, cierra ya su portátil y llama a Elena. Así que, momento de conectar con Elena. Elena, diferencias muy marcadas en esta prueba. Totalmente de acuerdo, Juanma. Hemos visto la cara y la cruz de una misma moneda, el Touareg y el Defender, y parece
que en estos cuartos empezamos a vislumbrar quién va a ser el ganador. Me temo que sí, desde dentro, las repeticiones, está muy claro, el Tuareg sufre muchísimo, este obstáculo es extremo, tiene muchísimo mérito que ha llegado arriba, pero es que el Defender es simplemente de otro planeta y está siendo mucho más eficaz, mucho más eficaz. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hace el Defender en la última prueba, que también es bastante extrema. Le veo muy tranquilo a David, ¿eh? Sí, yo creo que hasta relajado, ¿no? Parece que está aquí porque se va a sacar ahí una toalla, se va a poner a tomar el sol porque... El Defender desde luego te invita a ello. De momento es que no hay sorpresas. Sí, Era difícil apostar hoy contra el Defender. Bueno, no está todo perdido, ¿eh? Yo todavía sigo, no sé vosotros, pero yo todavía tengo ahí una mínima esperanza que el Tuareg siga llegando un poquito más pesimista que tú, David, soy un poquito más pesimista, yo me estoy viniendo abajo y las esperanzas que tenía yo en el Tuareg se empiezan a desvanecer a pesar de que queda todavía un obstáculo. Tengo ganas de ver cómo pasa ahora la siguiente prueba porque es muy difícil. Ya habéis visto en el anterior cuarto de final que sufrieron de lo lindo dos de nuestros grandes colosos, pero bueno, vamos a ver el Defender porque batalla larga. Sí, pero al final tiene mucha altura libre, tiene mejores ángulos sobre el papel que el Tuareg y lo veo realmente complicado. Ya vemos ahí al Defender llegar a su puesto. Mira qué bajada. Vamos a presentar el obstáculo. La pared es un triple obstáculo que arranca con una subida del 70% de inclinación, la mayor del circuito. Continúa con un cruce de puentes en diagonal y termina en un terrorífico escalón de tierra. Pone a prueba la tracción al principio y las cotas al final. David, me he venido arriba. Yo creo... Me he animado otra vez. Yo creo que el Tuareg podría ganar ahora. Sí. No te creo, Sí, de verdad que sí. Modo off-road, primera marcha en Granada, máxima altura. Y vamos a ver cuál es el límite de este coche. Dudo que suba por ahí. Ojo, tú te vienes arriba y David se viene abajo. Ahora me dice David que duda. David, no dudes, por favor. Bueno, por ahora afrontando muy bien el obstáculo. Primer cruce de puentes. Importante, punto crítico, punto ahí, de a ver, más subir. ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que ha empanzado. Venga, David, métele gas ahí. Creo que ha empanzado. Acaba de empanzar. Voy a ir un poquito para atrás. Ni muy empezado. Este es un coitus interruptus. Sí, yo prefiero que no suba, a que se quede ahí, pero si parecía que subía. Y voy a ir otra vez hacia adelante. A ver si estoy empanzado o no. Creo que sí, estoy casi seguro. Yo diría que sí. Se ve muy claro. Tú lo ves, pero desde aquí del plató lo estamos viendo, yo diría que sí. Por tracción sube perfectamente, pero por cotas se queda aquí. No puede seguir adelante. Pues... es que se ha quedado ahí varado, ¿eh? Parece una ballena en una Cuidado, playa. Elena, cuidado, Elena. No me puedo acercar mucho más porque esto está un poquito empinado, pero David, cuéntanos qué ha pasado, aunque creo que salta a la vista, la verdad. Estoy empanzada y no puedo salir de aquí, así que solo puedo ir hacia atrás. Doy marcha atrás y lo intentamos con el Defender. Este coche por tracción sube, por cotas empanza y no sube. Vale, pues venga, le damos marcha atrás y seguimos. Para los que nos estáis viendo desde casa, cuando David dice que está empanzado no se refiere a que él mismo no pueda salir del vehículo porque se ha quedado atrancado con el volante. Quiere decir que el vehículo está apoyado en la barriga, por lo tanto, ninguna de las cuatro ruedas tienen suficiente adherencia para impulsar el coche hacia adelante. Y eso es lo que le acaba de pasar. Volvamos a recordar que aquí el Tuareg tiene 258 milímetros de altura libre al suelo, que bueno, es una altura libre al suelo generosa. Sí. Pero aquí el problema ha sido el ángulo ventral. ¿Cuál es? A ver el Defender porque está muy parejo con el... Bueno, sobre el papel 25 grados. Sí, no hay tanta diferencia, y el otro pero 28. claro, Bueno. esos bajos que están mejor trabajados, que están mejor hechos, no sé. A ver. Venga, vamos a ver que David ya está listo con el Land Rover Defender. Oye, ¿te imaginas que hay un empate? ¿Te imaginas que...? O sea, Modo rocas, esto ya se ve. Puede pasar de todo aquí, ¿eh? Puede pasar de todo en este mundial. Vamos a ver. Primera velocidad en Granada y fijada. Y máxima altura de carrocería. Va con todo de nuevo, David. Vamos a ver lo que pasa. Sí, empieza a subir. Y quedan 2 segundos para saber qué va a ocurrir. Venga. Ya de primera se ve que el Defender avanza de Va forma con aplomo, mucho más tranquila. Como una Le aparente... entra, se está oyendo cómo le entra el control. Mira, nada, pero es que no deja deslizar. Fíjate. A ver qué ocurre Llega aquí, hoy. qué ocurre aquí. Está rozando mínimamente.
creo. Ha subido sin problemas el Land Rover Defender. Ha rozado, ¿no? Imperial de momento, ¿eh? Ha rozado, pero aquí está la clave, la diferencia de altura libre al suelo. Ahora hay que tener en cuenta que tenemos otro obstáculo muy fácil para este tipo de vehículos, que bueno, ahí está, lo vamos a ver ahora mismo, es un pequeño cruce de puentes, una cresta. Nada, sin problema. Fíjate qué articulación tiene el eje trasero, cómo se adapta perfectamente al terreno, cuando tiene ya el morro totalmente fuera del obstáculo. Y ahora pues queda el punto crítico, donde vimos drama en los anteriores cuartos de final. Aquí se ve un Wrangler que todavía está llorando, ¿eh? Todavía está ahí, ¿no? Yo no sé si se fue el pobre lesionado, se recupera y al final, en fin. Turno del Defender. Va a encarar el obstáculo, tiene que dar varias vueltas de volante, esto... Aquí estoy ya con perdón con el culo encogido, ¿eh? Esto... Sí, no, yo... Después de lo del Wrangler, veremos. De momento yo creo que ya está bastante definida. Sí, a ver, esta tenemos ya un eliminatoria. claro ganador, pero esto tiene que terminarlo. Tiene que terminarlo, sí, porque si no... Si quiere mal demostrar pinta las semifinales, ¿eh? Si quiere demostrar el Defender que es un verdadero todoterreno hoy, este obstáculo tiene que terminar. Venga, vamos a estar muy atentos, atentos a las ruedas, atentos a los bajos y atentos sobre todo a ese morro que podría tocar también en la subida. Qué avance, más lento. Ojo, le cuesta nada. Nada, con qué silencio, qué tranquilidad, qué pasmosidad y qué superioridad. Listo. Increíble, lo que acaba de hacer el Land Rover Defender es alucinante. Me quito el sombrero. Yo también, no tengo sombrero, pero me lo quitaría si lo tuviera. Pues nada, tengo poco que decir. Tenía más esperanzas con el Touareg, tengo que decirlo claramente, que tenía más esperanzas con el Touareg, pero bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros en casa, pero el Defender ha llegado y lo ha superado. Yo creo que lo están viendo todo bastante claro, porque también os vamos a proporcionar repeticiones de esta última prueba, a pesar de que bueno, no ha habido dos coronaciones, sino una. Así que venga, vamos a verlas. Vamos a verlo, a ver qué tal. Esta es la pared, la coronación de la pared donde se ha quedado el Touareg. Fíjate que además no se queda ni siquiera en la barriga, sino en la parte más cercana al eje delantero. Y aquí donde vamos a ver la diferencia con el Defender, en ese punto crítico. Mira, levanta la rueda delantera derecha. Apenas roza, pero roza. Nada. Y ya roza en una parte más retrasada. O sea, qué bonito, cómo levanta, Parece que el Land Rover ha ido al circuito para diseñar este coche y lo ha tenido en cuenta. Madre mía. Aquí tenemos el mismo obstáculo, la pared, con los dos coches en ángulos parecidos. Del lado izquierdo está bastante superior al control de tracción que emplea Land Rover, ¿eh? Claro, solo hay que ver cómo levanta polvo uno y cómo sube de forma limpia el otro. Tres pruebas nos ha demostrado que claramente sube con mucha más facilidad. Hay que conectar ya con a ver qué opina David, Elena, ¿no? Y saber, por supuesto, lo que dice David, que es el que tiene la última palabra. Así que, Elena, un paseo, ¿no?, del Defender. Así es, Juanma, menudo paseo del Defender que ha hecho los obstáculos casi sin despeinarse, y el Touareg, el pobre, no ha pasado de la primera cuesta. Efectivamente, pero el Touareg subía por tracción, una pendiente del 70% de inclinación de tierra, increíble el Touareg, lo que pasa es que ha empanzado. Y el Defender se mete en semifinales y es un clarísimo candidato a llegar a la final y un clarísimo candidato al título. Bueno, Juanma, ya veis, tenemos un favorito ya bastante claro, un favorito serio. No sé si desde el estudio queréis preguntarnos algo más, que me imagino que sí, o si tenéis alguna duda o algo que queráis decirnos. Te imaginas bien, Elena. Quiero un titular y un resumen de lo que considera David que ha ocurrido en estos cuartos de final. Ya sabía yo que esto iba a pasar. Bueno, David, ya sabes, Juanma nos pide siempre un titular, una frase para resumir cada eliminatoria. ¿Cómo resumirías tú, con qué titular resumirías tú estos cuartos? Volkswagen Touareg, increíble sub de lujo, con unas capacidades impresionantes, y Defender, muy difícil de parar por ningún coche del mercado. A ver lo que pasa en las siguientes eliminatorias. Bueno, Juanma, espero que hayas tomado nota. Nosotros nos despedimos aquí ya. Os mandamos un saludo muy fuerte desde Ocaña y nos vemos en la próxima. Yo he tomado nota. ¿Y tú, David? ¿Has tomado nota de lo que acaba de decir Pues el ojo señor ya, Artés? ojo todos los que estáis viendo este mundial, porque David ya ha dado una clave. El Defender es imparable y parece que no tiene rival. O sea, candidato no solamente a la final, sino al título. De momento tenemos un semifinalista ya por el lado izquierdo del cuadro, que sería la Ford Ranger Raptor. Tenemos un semifinalista por el lado derecho del cuadro, que sería el Land Rover Defender.
Y quedarían por definir pues, los rivales de estos dos, que deben de estar ya un poco temblando ante semejantes... Sí, que menudos cocos se vienen por ahí, o sea, son coquitos, pero... El enfrentamiento de hoy nos ha dejado varias conclusiones. La primera es que el Defender es un pedazo de todoterreno con todas las armas para poder llegar con él al fin del mundo. El Touareg cambió de rumbo hace unos años y prescindió, entre otras cosas, de elementos como la reductora. No ha podido superar la pared, lo que pone encima de la mesa lo difícil que es en realidad esta prueba. Bravo por el subalemán que, aunque se despide aquí, ha luchado y demostrado de lo que es capaz. Pero aún quedan por definir dos semifinalistas, así que espero que tengáis la misma expectación que tenemos nosotros. Hasta pronto. Hasta la vista.